Bueno, hoy jueves, mucha información, muchas entrevistas en piso y también de forma telefónica. Vamos a hablar de uno de los temas que preocupa muchísimo y que fue noticia en estos días, porque con la nueva fórmula de movilidad de las jubilaciones, nuestros queridos adultos mayores perdieron aproximadamente un 22%, entre otros temas. Pero hablando de jubilaciones, vamos a hablar con la abogada previsional Florencia Marcarián. Florencia, ¿cómo estás? Carlos Perreta te saluda. Gracias por tu tiempo. Carlos, un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por tu tiempo. Bueno, a ver, el tema siempre pasa esto, ¿no? El tema de las jubilaciones, las fórmulas. En los últimos años, te diría en los últimos 10, 15 años, distintos gobiernos nacionales hubo cambio de las fórmulas y lamentablemente lo que siempre pierden son los jubilados. ¿Esto es así? Exactamente. Con cada nuevo gobierno se da una nueva fórmula de movilidad. Esto pareciera no romperse, ¿no? Sigue esa misma racha de un nuevo gobierno, una nueva fórmula de movilidad y análisis tras los distintos años que se van sucediendo para chequear si la fórmula que estaba vigente en su momento y que fue modificada hubiera rendido más, hubiera sido favorable para los jubilados o no. Generalmente lo que se comprueba es que hubiera sido mejor, y es el caso que se está dando hoy en día, especialmente para los jubilados de la mínima que están cobrando, por supuesto siguiendo el ritmo de la inflación, sí, pero con un bono, con un valor de 70.000 pesos que no se modifica desde marzo 2024. Sí, está congelado. Exactamente, y si bien la inflación tiende a la baja, ¿no? Sí. A ver, Florencia. Contra montos que teníamos por encima de los 10, 20 puntos en su momento. Sí. Si bien va tendiendo a la baja, de todas formas siguen perdiendo justamente porque no se les actualiza ese bono, que hoy tendría que estar cercano a los 180.000, rondando los 200.000 pesos, si hubiera seguido el índice de precios al consumidor. Y sí, lamentablemente con el contexto actual económico no le favorece a nuestros jubilados y jubiladas. Y ahora, ¿por qué crees, más a tu experiencia como abogada que está en el tema de jubilaciones, que ningún gobierno le da en la tecla? Hoy, cualquier gobierno que asuma o cualquier otro, no estaría en condiciones de ni siquiera duplicar el monto de las jubilaciones, ¿no? De decir, bueno, vamos a duplicar. Y hay varias cuestiones que se han tenido en cuenta pero que no han prosperado. Hay que recordar que en su momento se había planteado la posibilidad de recomponer un 7,2% y además actualizar el bono de 70.000 a 110.000, que era una gran ayuda para los jubilados en ese entonces, pero no prosperó eso y siguieron actualizando con el IPC sin el bono. Porque el bono es discrecional, hoy en día se paga a los que tienen la mínima, pero en su momento, hace unos cuantos años, no solamente le tocaba el bono al que tenía una jubilación mínima, sino que si tenía una jubilación y una pensión de la mínima, tenían un bono. Eso finalmente lo restringieron y quedó solamente para los que cobran un haber mínimo. Y así, tantas otras decisiones que se van tomando que terminan siendo perjudicial para los jubilados, para los pensionados, que son los que más sufren, ¿no? Y los que terminan haciendo ajustes, no solamente en la alimentación, hoy también en día en lo que tiene que ver con la salud, con la medicación. Sí. Y la fórmula de movilidad que se va modificando con la idea de que sea mejor y que pueda ayudar a recomponer ese poder adquisitivo, pero que finalmente en la práctica se ve que no sucede, y la alternativa que le queda a los jubilados y pensionados es acudir a la justicia para que le reconozcan todo ese porcentaje, esa pérdida del poder adquisitivo que fueron teniendo con los cambios de fórmula de movilidad. Florencia,
Hay un tema que está en eje, ¿no? Y que es la conversación de lo que va a pasar en el mes próximo, que es el tema de la ley de modernización laboral. ¿Qué impacto pueden tener en las jubilaciones? Se espera que sea positivo porque lo que se busca es el empleo registrado, sí. Se apunta a eso. Bien. Y que es el primer paso, ¿no? Para que al momento de llegar a la jubilación uno no tenga que estar atrás de los aportes que no le hayan hecho. Claro. Que de todas formas van a quedar seguramente algunos casos de personas que no les hagan los aportes, sí. Pero la idea es darle mayor facilidades a las pequeñas y medianas empresas para que puedan hacer esos aportes, para que puedan regularizar a los trabajadores que no tienen registrados o que los tienen registrados de manera deficiente. En principio esa es la idea, habrá que ver una vez que se implemente cómo se va a dar en la práctica. Pero eso impactaría de una manera positiva para los futuros jubilados, más allá de las reformas que se esperan en el ámbito previsional. A ver, hablemos de eso, de las reformas. ¿Qué reformas se tendrían que dar para que los jubilados dignamente puedan ganar algo digno, ¿no? Y no estar siempre detrás de lo que es la inflación y el salario? Se está discutiendo, y seguramente esto sí prospere, que es el aumento de la edad jubilatoria, primero equiparar el de la mujer con el del hombre, y llevarlo a los 65 años de edad, después progresivamente también ir aumentándolo. Esto de forma progresiva, por supuesto, porque no puede darse de la noche a la mañana ese cambio, ese salto de los 60 a los 65, ¿no? Y otra de las ideas que se busca implementar es eliminar el requisito de los 30 años de aportes para poder jubilarse, sino que uno pueda acceder a una prestación proporcional, cuya base sería el monto de la PUAM, ¿sí?, de la prestación para el adulto mayor, y teniendo en cuenta los años que se hayan aportado, ahí iría subiendo un poquito más el valor. Bueno, sí. Una propuesta interesante para aquellos que no completan los 30 años, que en Argentina es la gran mayoría, por eso se necesitaban las moratorias que vinieron, que se instalaron, pero que era por un tiempo determinado y finalmente quedaron por 20 años. Bueno, con esto ya no se necesitaría de esas moratorias. También se hizo un análisis para ver si se implementaban, pero el costo era muy alto, y con la reforma que se está planteando habría un ahorro del PBI del 0,8% en lo que respecta al sector previsional. Bueno, eso es parte de las grandes reformas que se tienen que dar en base a lo que es previsional. Ahora, ¿cuáles son las otras problemáticas que están viviendo los jubilados hoy en día? Mayormente sí. Tiene que ver con los saberes que están cobrando. Muchos tienen el tope, se encuentran con que el haber está topeado por el artículo 9, es un artículo que está en la ley de jubilaciones y pensiones, pero que no permite que cobren por encima del máximo establecido en ANSES. Pero ese tope únicamente rige para el organismo previsional, porque hay gente que ha trabajado más de 30 años con sí. Muy buenos aportes y tendrían que estar cobrando por encima de esos valores. Cuando se prueba que es confiscatorio y que tendrían que estar cobrando mucho más, que supera el 15%, eso se discute judicialmente, se levanta ese tope y cobran lo que corresponde. Lo que pasa es que el organismo previsional se caracteriza por estas cuestiones, ¿no? Por pagar menos de lo que les corresponde a quienes obtienen las prestaciones. Bueno, son varias de las problemáticas que hoy tienen. Ahora, ¿cómo está la atención de ANSES para con los jubilados? Tema atención de ANSES mejorando, porque si bien han tenido inconvenientes, me incluyo dentro de los que hemos sí. Llamado al 130 y no hemos tenido quizás atención. Hoy está implementada la inteligencia artificial, han colocado un asistente virtual en la página, así que todos aquellos que no tienen la posibilidad de acercarse al organismo o que intentaron llamar y no se pudieron comunicar,
ese asistente virtual funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y está muy interesante porque hay muchísimas opciones. Uno puede consultar la fecha de cobro, cuál es el porcentaje de la movilidad del mes, cuánto es el bono, quiénes lo van a cobrar, si han tenido problemas con la clave de la seguridad social. Bueno, ahí hay un instructivo que los va a ayudar, los va a guiar. Si tienen que solicitar algún turno, también lo pueden hacer. Hay un sector de preguntas frecuentes. Y lo importante es que si hay alguna consulta que deba ser atendida por otro organismo, ese asistente virtual los va a derivar al organismo correspondiente, así que se simplifica lo que es la atención por ANSES. Bien, Florencia, lo sumo aquí al columnista del programa, abogado también, colega tuyo, Adrián Ruiz. Adrián, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, la saludamos y te sumo a la charla con Florencia Marcarián, ella es abogada previsional. Estamos hablando un poco de las problemáticas que tienen los jubilados hoy en día. Muy buenas noches, ante todo Carlos, muy buenas noches Florencia y a toda la audiencia. Sí, te estaba escuchando y lo pensaba no solamente con el tema con lo que es la consecución de sus haberes, unos haberes que fueron perdiendo, y también el impacto que ha tenido en medidas de recortes, por ejemplo, medicamentos, que han perdido el 100% que tenían los jubilados. Hoy, si no asegurás que cobras la mínima y tienes que hacer toda una serie de trámites, tenés que pagar medicamento, y hoy el medicamento impacta en una parte muy fuerte, sí, en el salario ya deteriorado. Y tenemos otro problema, que esto no se veía en anteriores tiempos. Tenemos personas que se han jubilado y alquilan. Sí. Esas personas prácticamente hoy no pueden, con los haberes que tienen, se le hace muy difícil conseguir un alquiler en esos precios. Sabemos cómo está marcando el mercado de locaciones, lo padecen los jóvenes y también lo padecen los jubilados. Entonces, Florencia, te escucho y te lo juro que me pongo a pensar, que lo pienso todos los días. Mi mamá es jubilada, y esto lo veo el impacto a diario, cómo fueron perdiendo ese poder adquisitivo. Como dice el doctor Ruiz, exactamente, uno de los gastos que más realizan los jubilados y los pensionados tiene que ver con la medicación, y si bien asistimos a una generación que ha podido comprar la casa o el departamento, hay otros tantos que tienen la necesidad de alquilar y muchos no lo están pudiendo pagar, y por eso terminan viviendo con los hijos, y algunos tratan de alquilar en pensiones, pero no les quieren alquilar ni siquiera una habitación porque saben que cuando aumenten los valores no le van a poder hacer frente por los valores que se manejan en los haberes mínimos, ni que hablar de aquellos que cobran la PUAM y la pensión no contributiva, que están en el orden de los 314.000, las TNC y la PUAM en el orden de los 349.000, con el bono incluido. Estamos hablando, doctora, que nuestros jubilados que trabajaron toda la vida están bajo la línea de indigencia. Y si no entendemos esto, medio que no estamos entendiendo toda la situación, y eso lo trato de remarcar a la audiencia. Sí, a veces no solamente la ayuda del Estado, ¿no? A veces está esta cuestión social de por qué los familiares, los hijos no ayudan a sus padres, a sus tíos, sus abuelos, y a veces, con las condiciones que se dan en lo laboral y con los salarios que se dan hoy en día, y que hay que sacar adelante la familia, mantener la casa y pagar todos los servicios, tampoco le pueden hacer frente a los gastos que requiere una persona, no jubilados, ¿no? Porque hoy hablamos de gente joven, 60, 65 años son muy jóvenes y siguen en la actividad, pero gente que requiere de cuidados médicos, por ejemplo, y que hay obras sociales que no se los llegan a cubrir, prepagas, que los quieren mantener. Los expulsan o
sí. Ponen un precio a la cuota que se le hace imposible pagarlo, y el impacto más fuerte, y esto lo estamos viviendo, es el intento, aunque no lo expresan de esa manera, del cierre de PAMI. Pensemos cómo se están movilizando los trabajadores de PAMI, que están intentando de proteger. No es una obra social más. PAMI es todo una estructura que tiene 50 años, en donde se prepararon profesionales, gerontólogos, o sea, profesionales médicos que están preparados en la atención de personas de la tercera edad. Es decir, todo un trabajo de medio siglo lo quieren tirar a la basura con esta idea de recorte, y que se piensa que es un gasto, cuando en realidad nuestros abuelos siguen siendo la gran inversión que tenemos. Porque si algo que nos promete que nosotros estemos pagando nuestra cuota jubilatoria, bueno, los abogados tenemos nuestras propias cajas propias, pero que los demás estemos haciendo estos aportes, es porque consideramos que cuando nos llegue la edad vamos a poder disfrutar de una jubilación. Hoy lo que se ve es que nadie disfruta de una jubilación, padece de una jubilación, ya padece de la obra social. Algunos pensaban, bueno, llego a tener PAMI y con eso me salvé, por lo menos la obra social, me seguiré trabajando, pero tengo la obra social. Bueno, hoy el fuerte impacto que están teniendo nuestros abuelos es que le están cerrando, que están terminando con lo que es PAMI. PAMI que se destaca a nivel internacional, médicos valiosísimos, muy preparados, médicos y demás personal. Por supuesto, y que los jubilados son y fueron el motor de la economía de la Argentina, lo siguen siendo porque siguen trabajando, siguen poniendo el cuerpo, porque no alcanza esa jubilación. Y seguramente el doctor Ruiz debe estar al tanto de todos estos casos, que cuando hay fallas en el PAMI, cuando hay fallas en las prepagas también, necesitan recurrir a los amparos y terminan yendo a la justicia, sea por los amparos, por el reajuste, porque no encuentran una solución siquiera por la vía administrativa, que lo intentan, porque primero va el reclamo ante el organismo y después se inicia la parte judicial, pero es porque no tienen un resultado positivo. No, lo decís muy bien. El trabajador, el jubilado, que tiene que, después de tener algunos con muchísimos años de aporte, tienen que pedir un reajuste, y que lamentablemente son estos trámites no son de corto plazo, y muchas veces ese jubilado no lo puede ni siquiera con una sentencia a favor disfrutarlo. Eso es uno de los puntos que también uno ve, más allá de los esfuerzos de los abogados. Tenemos muy buenos abogados previsionalistas en la ciudad de Rosario, abogados que se han destacado, como no solamente en la forma de trabajar, sino en lo académico, profesores de profesores que han sido muy destacados, pero aún así no pueden acortar ese plazo que tienen todos estos trámites. Por supuesto, y también porque el organismo previsional, otra de las cosas por las que se destaca es por dilatar el proceso, apelando, llevándolo a una segunda instancia, a la Cámara, luego también apelan, interponen recursos, tratan de llevarlo a la Corte, que por más que la Corte los rechace, lleva su tiempo. A sabienda que va a resultar mal, lo siguen dilatando. Claro. Porque claro que sí, y después viene la etapa de la ejecución, porque otro de los temas tiene que ver con el presupuesto. Bueno, ahora el presupuesto para 2026, para este año, con respecto a lo previsional, se aprobaron 212.000 millones, que a uno le parece muchísimo dinero, pero si lo lleva a la cantidad de sentencias que se pueden pagar, entre 35.000 y 40.000, de las 90.000 que ya están firmes, y de una cantidad de 270.000 juicios que todavía están tramitando, o sea que ni siquiera llega a cubrir la mitad, y los abogados en defensa de los jubilados y los pensionados que acuden a nosotros
estamos obligados a continuar con el juicio e ir por la vía ejecutiva para poder embargar esos fondos y que puedan cobrar. Lamentablemente, Florencia, hay muchos jubilados que no desconocen sus derechos y por eso uno le pide que consulten a los abogados previsionalistas, porque consideran que lo que son sus haberes son los correctos y muchas veces, más que muchas veces, estamos hablando, cientos de miles le están pagando de menos y no lo saben. Es así, y son pocos los casos en que no se reajusta, que generalmente son aquellos que pudieron acceder todo por moratoria o que siempre aportaron como monotributistas. El resto seguramente tiene diferencias para cobrar. Bueno, hay 270.000 juicios que están tramitando y muchísima gente que les pasa esto, que no saben si tienen diferencias. Hay que acercarse, hacer la consulta. Es rápido el trámite para ver si tienen diferencia o no y si les corresponde. Y después que puedan decidir con esa información, llevársela y ver si quieren seguir el trámite o si prefieren seguir cobrando como vienen cobrando. Eso ya es una decisión personal, pero por lo menos tener la información y saber si podrían estar un poquito mejor. Lamentablemente los tiempos de los jubilados no son los mismos de la justicia, ¿no? Estamos hablando de juicio. ¿Cuánto? No. A ver, a los dos le pregunto, ¿cuánto tiempo lleva un juicio? Bueno, ahí está Florencia que te lo va a decir mejor porque... Sí. A raíz desde la pandemia, que se digitalizó todo, esos juicios que antes llevaban de 8 a 10 años, hoy están demorando 3 años. Los más complicados, aquellos donde hay que probar algunas cuestiones, pueden llegar a tardar 4, pero generalmente en 3 años están cobrando. Pero sí, hay muchos juicios que se empezaron allá en el año 2010 quizás, donde todo era unir y venir a los tribunales, al organismo para notificarlos, todo era en formato papel y la demora era muchísima. Hoy se ha simplificado, pero bueno, siguen siendo 3 años. Es un tiempo. Es un tiempo, sobre todo. Y sí, en esa edad, sí, en esa edad es un tiempo, pero bueno, se avisora una mejora y desde este medio lo que uno le plantean a nuestros trabajadores que hoy se encuentran jubilados, que consulten con su profesional de confianza. Hay muy bueno, bueno, acá estamos hablando con Florencia, pero hay muy buenos profesionales en la ciudad de Rosario que te van a dar la información y después si vos querés regalar la plata, digamos, porque esa plata que no te están pagando a vos, la gastan en otra cosa, sí, no es que van a construir escuelas, la gastan en otra cosa que realmente no corresponde y es tu dinero. Sí, tal cual. Es que a veces uno lo piensa así en dinero, ¿no? Y en tiempo también, y nos ha pasado, hay casos que a uno lo marcan bastante. 2 casos, si me lo permiten, y muy breve. Un señor que, tenía diabetes avanzada, lamentablemente había perdido las piernas, y la hija y la mujer estaban muy apenadas, y la verdad es que no tenían recursos, y tampoco la posibilidad de poder acceder a una medicina quizás de calidad en el lugar donde vivían. Y cuando fue a cobrar, el haber se le triplicó. O sea que esa persona, con todas esas penurias que tuvo que pasar, si hubiera cobrado desde el momento 1 lo que correspondía, hubiera tenido quizás una mejor calidad de vida y no pasar por todo eso, ¿no? Y las penas que tuvieron que pasar la hija y su mujer. Y otro caso de una señora que tenía unos nietos, muy amorosa, de Salta, y una vez la cruzamos en un restaurante y nos agradeció porque a raíz del reajuste y que pudo mejorar el haber jubilatorio, nos dijo: es la primera vez que puedo traer a mis nietos a un restaurante, y con mucho orgullo lo decía, ¿no? Sí. Entonces, no estamos hablando de gente que se está dando lujos o que no está cobrando dinero, que lo quiere invertir o que se quiere
ir a pasear al exterior. No tenemos muchos jubilados que lleven la plata a Suiza, ¿no? Claro. O a las Islas Caimán. Estamos hablando de mejorar la calidad de vida. No, la gasta todo acá, ahí está el tema. La gasta todo acá. La gasta en el súper, en el regalito al nieto. Exacto. Es la plata, se mueve dentro del... a 10 cuadras de su casa se mueve. De cercanía. Eso es lo importante. Hoy le duplicás el sueldo, el salario mínimo, y se gasta todo a menos de 10 cuadras. Mirá qué importante. Mirá cómo la economía, había una persona que no era comunista, como alguno dice, Keynes, había visto eso, que todo se gasta en la cercanía. En cambio, si a estas jubilaciones de privilegio de 22 millones de pesos le aumentás 44, muy posiblemente ese dinero pueda estar en otro lado, puede pasar las fronteras. Ni que hablar, ¿no? Que en realidad uno presta atención a esos montos y esas jubilaciones de privilegio porque el haber mínimo no lleva a cubrir un tercio de la canasta básica del jubilado. Tremendo. Florencia, no te quiero sacar más tiempo. Gracias por este pantallazo, un poco dialogar sobre la problemática que están atravesando nuestros jubilados y jubiladas. Muchas gracias a ustedes y que tengan un excelente año. Igual para vos. Muy buenas noches, Florencia. Bueno, Adrián, ahí pasaba tu colega, abogada provisional, Florencia Marcarián, hablando un poco de este contexto. Creo que el eje fue inicial la gran pérdida que tuvieron los jubilados, más del 27% en base a la inflación.